Se nos da la gráfica de f de x, y se nos pide que graficamos g de x es igual a menos 2 veces f de la cantidad de x menos 1 más 3. Comencemos por revisar las transformaciones de funciones. En primer lugar, observe que nuestra función g de a es igual a 2 negativos, por lo que debido a que a es negativo, tenemos una reflexión en el eje x y luego da un estiramiento vertical por un factor de 2. A continuación, observe cómo c es igual a 1 negativo y d es igual a 3 positivos, porque c es negativo o porque tenemos una resta dentro. El paréntesis el gráfico se desplaza hacia la derecha una unidad, y como d es positivo 3 el gráfico también se ha desplazado hacia arriba 3 unidades. Registremos estas. Transformaciones. Debido a que fx se da como un segmento si realizamos estas transformaciones en los dos puntos finales, entonces podemos graficar g de x. Observe que f de x tiene un punto final en negativo 2,0 y 1,3. Comencemos con el punto final negativo 2,0 y realicemos las transformaciones en este punto para reflejar un gráfico a través del eje y realizar un estiramiento vertical por un factor de 2, multiplicamos las coordenadas y por 2 negativos para cambiar un gráfico a la derecha una unidad, agregamos 1 a las coordenadas x, y para desplazar un gráfico 3 unidades hacia arriba, agregamos 3 a las coordenadas y, por lo tanto, para transformar el punto negativo 2,0. Nuevamente agregamos 1 a la coordenada x para desplazar el gráfico a la derecha una unidad para realizar el estiramiento vertical, y la reflexión a través del eje x multiplicamos el coordenada y por menos 2, lo que nos da menos 2 por 0, y luego para desplazar el gráfico 3 unidades hacia arriba, agregamos 3 a la coordenada y simplificando tenemos el par ordenado negativo 1,3 que es el punto final correspondiente en la gráfica de g de x, y ahora usando el otro punto final de 1,3 volveremos a realizar la transformación. Así que agregamos 1 a la coordenada x para desplazar el gráfico a la derecha una unidad para realizar la reflexión a través del eje y un estiramiento vertical por un factor de 2, multiplicamos la coordenada y por menos 2, lo que nos da menos 2 por 3 y luego, para desplazar el gráfico hacia arriba 3 unidades, agregamos 3 a la coordenada y simplificar el punto final correspondiente en g de x tiene una coordenada x de 2, y una coordenada y de menos 2 por 3 más 3. Que es menos 3. Sigamos adelante y grafiquemos estos dos puntos finales y grafiquemos g de x. Negativo 1,3 está aquí. Y 2,-3 está aquí. Y por lo tanto esta es la gráfica de g de x. Espero que te haya resultado útil.